como parte de la preparación de la iglesia para este tiempo, puesto que nuestros ojos están viendo todo lo que se ha profetizado, está sucediendo delante de nuestros ojos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y listos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esa preparación tiene que ser una preparación de continuo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que el tema de hoy es temor de Dios versus el temor del hombre. Y tenemos dos opciones: o temerle a Dios o le tememos al hombre. Pero queremos estudiar el temor porque el Señor quiere que nos ubiquemos, y la palabra nos ubica primero para después saber quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Ustedes se recordarán, en enero yo tuve un encuentro aquí con el Señor, y el Señor me metió en un profundo temor de Dios que yo nunca antes había sentido. Me hizo verme qué tan pequeño era yo y qué tan grande es el Señor. Miren, el Señor hizo los cielos y la tierra, hizo todas las galaxias, todo el universo. La ciencia dice que la tierra cabe 20,000 veces en el sol, 20,000 veces en el sol. Y que el sol, que es la estrella más grande de la Vía Láctea, cabe 20,000 veces en una estrella que se llama Antares, que está a millones y millones de años luz. Todo eso lo hizo el Señor. Por eso contamos cuán grande es Él. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos criaturas de Él y luego nos convertimos en sus hijos, en sus amigos, sus siervos, sus hijos, sus amigos, y Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esa salvación tan grande y estar junto con Él. Entonces, durante ese tiempo experimenté diferentes aspectos, manifestaciones y entendimiento del temor de Dios y la relación que existe con la fe, la obediencia, la gracia, amor y misericordia. Fíjense que todo es una mezcla de las características de Dios para que yo pueda entender esos aspectos y esas manifestaciones. Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos eso. Entonces, el Señor puso en mi corazón que tenía que estudiar primero para mí y después para comunicarlo, para que pudiéramos nosotros estar entendidos. Entonces vamos a ver la diferencia entre el temor de Dios y el temor a los hombres. Y obviamente el fundamento de esto es la Biblia. Por lo tanto, vamos a estudiar para ser libres. El Señor no necesita nada de nosotros. No necesita nuestra alabanza, nuestra adoración. No. Él sigue siendo Dios independientemente si lo adoramos, lo alabamos. Todo eso que el Señor, ese mismo temor de Dios que el Señor nos va a enseñar hoy, es para beneficio nuestro. Porque Él no necesita no necesita nada. Y fíjense que vamos a ver la diferencia entre el temor del hombre y el temor de Dios, y nos vamos a dar cuenta que el temor de Dios es para beneficio nuestro. Por lo tanto, hay un balance entre entender y reconocer las consecuencias de no temer a Dios y desconocer la gracia y la misericordia y el perdón que existe en conocer a Dios. El temor del hombre viene como resultado de la falta de conocimiento de Dios y la falta de conocimiento del temor de Dios,
y como consecuencia de la desobediencia y falta de fe. Quiere decir incredulidad. Y también viene por la contaminación que hay espiritual y carnal, que generalmente está dada por la superstición y la hechicería, que contamina y trae rebelión y desenfreno al corazón del hombre. Entonces, quiere decir que hoy sí van a agarrar su Biblia ahí en el Salmo, y como ya leímos los primeros versículos, vamos a irnos directo al 4. Y en el 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos se recuerdan haber tenido un temor de niños, de adolescentes, de adultos, o ya maduros, o aún uno viejo tiene temores? Pero dice aquí: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién ha tenido alguna angustia? Bueno, de eso nadie se escapa, ¿verdad? Pero tenemos alguien que nos puede sacar de nuestros temores y de nuestras angustias. Y lo libró, dice, ¿de qué? Todas. O sea que, mire, pues hay que ponerle atención a los absolutos que vienen de Dios. Yo quisiera que hoy salgamos de aquí libre de todo temor y toda angustia. Dice que al que el Espíritu de Dios lo libertare, ¿será que dice? Verdaderamente libre. Porque dice: Él lo libró de todas sus angustias, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. Y a nosotros se nos olvida que Dios nos defiende, y a veces vamos a pedir que otro nos defienda. Cuando uno era niño, iba ¿con quién? Con su papá o su mamá para que lo defienda. Yo me recuerdo una vez, mi hija estaba pequeña y unos niños la acosaron y la golpearon. Y entonces yo llegué y agarré a los niños, los separé y pude ver la carita de mi hija cuando vio que su papá la defendió, y ella se quedó maravillada porque ella estaba chiquita y dije: este hombre tan grande y temible me defendió. Pero nosotros tenemos un Dios grande y temible que nos va a defender de todo. Oiga, dichoso, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Uno busca un abogado para que lo defienda a uno cuando uno está en un caso penal, es cierto. Pero antes del abogado, tenemos un abogado nosotros que está intercediendo por nosotros y está sentado a la derecha del Padre. Y la palabra dice que no tenemos que confiar en el hombre, ni no tenemos que temer al hombre, sino a quien tenemos que temer es a Dios. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso que no se nos olvide. Y después le agrega ahí la guinda y le dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo he oído que por ahí dicen: no, es que Dios no castiga, que no tenemos que tenerle temor a Dios. Pero lo que dice la Biblia es algo diferente. Dice
temed a Jehová, vosotros, ¿quién? Los santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjese que aún el tener temor de Dios trae provisión. O sea que si ustedes quieren una definición del temor de Dios, provisión. Dice, pues nada le falta a los que le temen. Nada le falta a los que le temen. Entonces, voy a ir a una parte de las cosas más importantes en el versículo 11. Ese versículo 11 dice, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué quiere decir eso? Que el temor no nace de nosotros, porque antes éramos rebeldes nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, solo había rebelión en nuestro corazón. No conocíamos el amor de Dios, no conocíamos la bondad de Dios, no conocíamos el temor de Dios, pero Él nos llama hoy y nos dice, yo se los voy a enseñar. Porque el amor viene de Dios, ¿cierto? Pero también el temor. Oigan, hablan su Biblia en Isaías 11:1. Aquí en Isaías 11:1 está la palabra profética de Isaías cuando se profetiza de que Jesucristo, el descendiente de David, Isaí, el padre de David, iba a engendrar a David, y de esa descendencia, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces y se posará y reposará. Otra versión dice, y se posará. Aquí dice, y reposará sobre él, primero, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, y por último, ¿qué dice? Y de temor de Jehová. O sea que cuando uno ya conoce a Jehová, cuando uno ya conoce al Padre, cuando conoce al Hijo y cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, porque miren, estos espíritus que se posaron sobre Jehová, cuando Juan el Bautista lo ve y lo bautiza y dice, y el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo se posó sobre él. ¿Para qué? Para que viniera la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder. ¿Para qué necesitamos la sabiduría y la inteligencia? Aquí dice, para que después venga ese espíritu de consejo. Y Jesús pudo haber sido el consejo, pero él después se fue y dijo, no los voy a dejar yo huérfanos, sino que yo me iré y regresaré y enviaré el Consolador. Es el que da consejo. ¿Y para qué necesitaba Jesús eso? Para tener poder. ¿Y cuál era el poder que él iba a usar? El poder de transformar nuestra vida, de sacarnos de muerte a vida. Ese es el poder. Y también era el poder para ser testigo. Porque en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. Entonces, vean que todo esto que se posó y reposó sobre Jesucristo, dice
y le hará entender, oigan, el temor de Jehová. Y usted lee en el 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. O sea que Jesús, como iba a ser hombre, como iba a venir como hombre, iba a necesitar también entender diligentemente el temor de Jehová. Porque Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él no va a juzgar por lo que ve ni por lo que oye, porque Él tiene un espíritu que la sumatoria de todos esos espíritus le iba a dar un espíritu de discernimiento para no discernir conforme a lo que los ojos de Él veían, sino con el discernimiento que trae el espíritu para juzgar. En el 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea que nosotros no tenemos que tener temor a la muerte, porque Él no va a matar a sus hijos, sino que Él va a matar a los impíos. Entonces, desde 1970, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, se aprobó la ley del aborto. Y imagínense que si sumamos cuántos abortos han habido en el mundo, en Estados Unidos, como llevan las estadísticas de todo, ¿verdad? De cuántos pelos se le cae a uno, también lo saben. Pero más de 60 millones de abortos solo en Estados Unidos. Imagínense, nos estamos atribuyendo los humanos de matar a los que no merecen la muerte. Pero Él es justo y Él no va a matar a los que creen. Entonces, es interesante, yo tengo algunas estadísticas de cuántos abortos se producen o se producían en Guatemala sin que haya ley a favor de clandestinos. Y son muchos. Eran 60,000 al año en una ciudad, en un país de 18 millones de habitantes. Y entonces el temor del Señor se ha ido en estos días, en este tiempo. Entonces el Señor nos está preparando para que en este tiempo venga la santidad a la iglesia y seamos apartados del pecado a través del temor de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Ahí se estaba hablando de todas las promesas que habían para aquellos que creían en Jesús. Y entonces Pablo les dice, así que amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Y el Señor quiere que este versículo lo tengamos nosotros meditando y meditando, porque en el mundo hay mucha contaminación. Y vamos a hablar un ratito de las Olimpiadas, una cosita importante de lo que pasó en las Olimpiadas. Porque hay contaminación. Y nosotros dice que tenemos tantas promesas. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Entonces, hoy vamos a conocer los principios que debemos de saber de quién es Dios. Yo ya hice una introducción. ¿De quién es ese Dios a quien servimos? Y luego vamos a tener una descripción de qué es el hombre y qué es esa interacción que tiene que haber
en lo que Dios dice sobre el temor de Dios y en lo que dice no temáis a los hombres. Hay cosas que están bien claras. Y ustedes no me dejarán mentir que uno más de algún temor oculto tiene. A las cucarachas, a los zancudos, a las culebras. Hay mucha gente que le tiene temor al esposo. Y otros que tiemblan cuando ven a la esposa. ¿Verdad? Y hay temores que son positivos y hay temores que son negativos. Entonces hoy vamos a ir dilucidando y el Señor nos va a hacer libre de nuestros temores. Porque dice ahí, clamó a Él, dice, y Él oyó y nos libró de todos nuestros temores y angustias. Vamos a ir hablando de eso porque es importante. Bueno, entonces sentemos las bases de quién es Dios. Salmo, ahí están en el 33. Quédense ahí, estábamos en el Salmo 33, 13 y 15. Atrás está. Oigan pues, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos y está atento a todas sus obras. O sea que el Señor está atento a cada uno de nosotros para ver qué obras estamos haciendo. Entonces, no seamos negligentes y mejor hagamos los que sean obras para bien y dejémonos rápido, sacudámonos de aquellas cosas que estamos haciendo no para el Señor. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Miren, usted ahorita, yo cuando leía ese versículo, yo dije, él ha de tener cámaras por todos lados, pero como en ese entonces no había tanta cámara que lo vigilara a uno, yo no muy creí eso, honestamente. ¿Cómo es posible que él va a ver todo? Y no solo ve todo, ve nuestro corazón. Y Él puede ver hasta las intenciones, hasta nuestros pensamientos. Y dice la palabra que ni en nuestra boca está lo que vamos a pedir y Él ya lo sabe. Entonces, y ahora que yo veo, miren, ahora ustedes cuando entren a su casa, ustedes imagínense que en la entrada de su casa hay una cámara. Después de la puerta hay otra cámara. En la sala hay una, en la cocina hay una cámara. En todos lados, en el baño, en el cuarto. Estamos rodeados de cámaras, de ojos. Ahorita vamos a ver ese versículo que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En tu oficina, en todos lados. Cuando uno agarra el celular y cuando entra alguien, uno lo pone así debajo del escritorio, para que el otro no vea que uno está viendo, ¿verdad? El TikTok, ahí va, entonces... ¿verdad? Y los mensajitos y todo. Pero no nos damos cuenta que hay otro ojo aquí atrás que está viendo qué estamos viendo. Y miren, Él tiene oídos y oye todo lo que decimos. ¿Y qué dice la palabra? Que ninguna palabra, ¿qué dice? Ociosa salga de vuestra boca, porque queda grabada. Imagínense que el Señor tiene cámaras y grabadoras por todos lados. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, solo ¡pum! Y va a empezar. Y vamos a oír todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto. Y Él solo va a estar enfrente. Pero no nos va a condenar porque nosotros ya hemos sido declarados inocentes de todo eso. Pero el Señor nos va, para que veamos, miren, de esto los he salvado. Aparte es el tribunal del trono blanco, ese es otro tribunal. Pero ese tribunal de Cristo es para los que creen. Ahí lo dejo. Bueno, Salmo 33, 8, 9. Seguimos en
en el Salmo, porque algunos dicen, no, es que Dios dice que no tenemos que temer. No, puro cuento. Si le han dicho eso, aquí dice, tema a Jehová toda la tierra. O sea, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Entonces, si a usted le dicen que no tema a Dios, mejor aléjese de ese que le está diciendo eso, porque no sabe lo que le está diciendo. Entonces, ahora vamos a ver por qué es importante ese temor, poco a poco. Porque Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, punto. Tenemos que reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, que es lo que a veces no hacemos. A veces le queremos dar órdenes a Dios, que mira, no me has hecho, no me has dado, y creemos que Dios nos tiene que hacer los mandados. Entonces, Dios nos va a ubicar primeramente quiénes somos y cómo estamos para que Él pueda, en su gracia, en su misericordia, enseñarnos ese temor de Dios del cual Él dijo. Deuteronomio, aquí ya nos vamos a pasar a lo que dice Dios de no temer al hombre. Mire, ya no le tengamos miedo al hombre. Yo sí le tenía miedo a algunos, ¿verdad? Porque hay un espíritu de intimidación que anda rondando en el mundo, que tiene que ver con ese espíritu de Jezabel, que es manipulador, controlador y seductor, porque te seduce pero te controla, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 1:17, oigan, para que quede bien claro lo que Dios dice, ¿verdad? Porque a veces alguien le va a llegar a decir, no hagas eso, no, porque ese te va a hacer daño. Y vamos a ir lo que dice. Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Ese es cuando Moisés tenía que hacer ciertas diligencias para juzgar. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. El contexto de esto era Moisés juzgando a su pueblo, ¿verdad? Pero ¿a cuántos jueces ustedes creen que intimidan hoy? A todos. Imagínense que los jueces, que son los encargados de hacer justicia, están intimidados, ya sea por un lado, por otro lado, por otro lado. Y entonces ellos van a fallar mal. No solo intimidados, otros están pagados. Entonces, no le tenemos que temer, eso le estaba diciendo a Moisés. Luego en Deuteronomio 18:22. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no tengas temor de él. Ahora puede un profeta maldecir a alguien y decir cosas, pero uno tiene que juzgar la palabra profética, dice la Biblia. Y si no se cumple, esa palabra no la habló Dios. Entonces, y no tenemos que temer porque es profeta. Porque él es hombre, es profeta, pero es hombre. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento en Mateo 26:28. Mateo 26:28 o Lucas 12 del 2 al 9, también ahí está la concordancia. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto aquí es que los fariseos no querían que sus discípulos hablaran y testificaran de Jesús, porque los estaban amenazando de muerte. ¿Cuántas veces, no voy a decir ustedes, pero yo sí, a veces me ha dado temor de testificar de Cristo en algunos lugares? ¿Por qué van a decir? Porque me juzguen, porque me digan qué inoportuno hablando de Cristo aquí en este lugar. O a veces yo iba a mandar un versículo y me acordé que uno de los que estaban en ese grupo me sacó la madre, mandó un montón de cosas y yo dije, no, ya no vuelvo a mandar nada a ese grupo porque me van a seguir sacando la madre, pues. Y entonces, ya después que yo leí esto, van a venir voces en este tiempo y desde hace tiempo que van a querer callar nuestro testimonio, que van a querer callar lo que tenemos adentro, que van a querer callar, testificar de aquel que nos dio la vida, nos van a querer callar de aquel que nos ha dado todo. Y entonces tenemos que agarrar valor y decir, yo no le temo al hombre, yo no le temo a aquel que puede matar el cuerpo, sino que yo le voy a temer a aquel que sí puede matar el alma y mandarme al infierno, o irme al infierno. Entonces, ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese temor habla de testificar de Dios. Miren, la agenda globalista nos quiere callar, intimidar, ridiculizar, se mofan de Cristo. Y dice la palabra que en los postreros tiempos vendrán amadores de sí mismos, pero también vendrán burladores, que andarán según sus propios deseos diciendo, y les van a decir, ¿dónde está aquel que te prometió que iba a venir? Mas no saben que está más cerca que nunca. Y eso lo sabemos nosotros, pero la gente ahí no lo sabe. La gente afuera no sabe qué va a pasar. Nosotros sabemos qué va a pasar y sabemos por qué va a pasar. Así que 2 de Pedro 3:3 dice eso que les acabo de leer, que vendrán burladores andando según sus propios deseos diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Filipenses 1:28. Filipenses 1:28. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos lo que yo les decía es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En nada intimidados por los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Todos los demonios, todos los que están en el mundo, todos los que no conocen a Cristo. Siempre va a haber oposición. No tengamos miedo de la oposición, no tengamos miedo de la afrenta que vamos a encontrar. Imagínense que Números 14:9, no ahorita, Números 14:9 dice, no tengas miedo de la gente de la tierra. Más claro no está. Números 14:9. No tengas miedo de la gente de la tierra. Deuteronomio 3:22. Siempre van a haber adversarios. Vamos a estar llenos de adversarios y la palabra dice que no tenemos que temerle a los adversarios. Deuteronomio 3:22. No les temáis, dice, está en plural, porque el Señor pelea por nosotros. O sea que si usted está en una pelea, el Señor, o si usted está en una pelea legal, si usted está en una pelea familiar, si usted está en una pelea de la que sea, no temáis, porque dice que Él pelea
por nosotros. Israel tiene una pelea actual. Mas nosotros aquí estamos ahorita tranquilos, ¿verdad? Pero Israel lleva 333 días de guerra. Y ustedes oyen a los soldados de ellos. Ustedes oyen a Netanyahu. Ahí pasan a mí me gusta ver todos. No tienen temor. Porque si tienen temor, los van a arrasar. Entonces, Deuteronomio dice, el 7:21, va por grados. No temáis, pero aquí dice, no te espantéis de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Entonces, si uno fuera soldado, yo sí admiro a los soldados, honestamente, porque el sargento está atrás, un poquito atrás, y el teniente más atrás, y toda la jerarquía va un poquito más atrás. Y el que está aquí le dice, avancemos, y todos avanzan, y las balas viniendo y tienen que avanzar. ¿Por qué? Porque ya en ese momentito, aunque tienen miedo, pero ¿qué es lo que te hace que ya no temas a la muerte y uno pueda avanzar? Primero cuando uno está defendiendo algo, ¿verdad? Cuando uno está defendiendo a su familia, a su país, a uno mismo, hay un instinto de preservación y a veces que uno, aunque uno sea algo miedoso, se arma de temor, se arma de valor, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, yo esto nunca lo había hecho, pero hoy sí le tengo que hacer ganas, ¿verdad? Entonces, no te espantes de ellos. Luego, en Deuteronomio 31:3 dice, esforzaos, ya después de la batalla, ya están cansados, tal vez sin ánimo, pero dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces tenemos que agarrar esas promesas, ¿verdad? Y en el 8 dice, no temáis ni te intimides, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta intimidar, peor si son grandes, ¿verdad? Así, pues cuando ese está grande, se intimida uno. Y vamos a lo más importante para hacer un parteaguas aquí. Primera de Juan 4:18. Si me ponen primera de Juan 4:18, ahí está el antídoto del temor a la muerte. Y a veces porque este antídoto uno todavía no lo ha afianzado de tal manera, dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, yo por muchos años había leído este versículo y yo pensaba que estaba hablando de otros temores, pero aquí está hablando del temor a no ser salvo y el temor de la salvación. Si ustedes leen el contexto antes, donde Juan está hablando de la salvación, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber que ya somos salvos y que ya no tenemos que temer a la muerte, porque nosotros no vamos a morir, sino que vamos a dormir. La Biblia dice que los que ya durmieron antes solo están dormidos, no están muertos. Los que van a morir son otros, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue con los discípulos, con Lázaro, le dice, esa enfermedad no es de muerte, dice. Él está dormido. Los apóstoles decían,
¿cómo es eso que está dormido si cuando llegó ya tenía 4 días de muerto? Cuando también sana a la hija de Jairo, dice, no tengan miedo, no teman porque está dormida, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender el concepto del temor a la muerte. No que nos expongamos y que nos saltemos de un edificio al otro, caminemos en una cuerda floja para decir yo no le temo a la muerte. No se refiere a eso. Entonces, solo para confirmarles lo que estoy diciendo, ustedes pueden buscar o anotar ahí en su libro, Segunda de Tesalonicenses 1:8 y Segunda de Tesalonicenses 2:10 al 13. Ahí está hablando de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no recibieron el amor para ser salvos son aquellos que andan con temor afuera, pues un temor horrible que hay. Porque si uno no sabe a dónde va, tiene miedo, ¿verdad? Pero si uno sabe a dónde va, no digo que en el momento tal vez que uno va a pasar el puente de la vida a dormirse, ¿verdad? Entonces ahora cuando ustedes sientan un peligro, digan, no, yo no me voy a morir aquí. Yo solo me voy a dormir un ratito y después regreso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando Helen estaba con su papá y estaba agonizando él. Claro que hay un temorcito cuando uno está al final de enfrentarse a la vida, cuando uno todavía tiene algunas dudas, ¿verdad? Porque mucha gente todavía hay algunas dudas si realmente somos salvos, si realmente Dios nos salva y si realmente vamos a tener moradas celestiales, todas esas cosas que parecen muy lejanas o muy de película, ¿verdad? Entonces Helen lo guió y le dijo, mira, yo hasta aquí te dejo, porque hay un puente que vas a tener que atravesar solo, pero allá del otro lado está Cristo esperando, hay un puentecito, yo no sé qué tan largo era el puente, pero yo creo que ha de ser un puente pequeño, y entramos a dormir para que cuando Él venga, ahí dice los muertos en Cristo resucitarán primero, pero la palabra que se venía usando anterior a esa, los que están dormidos. Entonces, si ustedes leen eso, van a ver que la gente que no recibió a Cristo son aquellos que no recibieron el amor, pero nosotros ya recibimos ese amor. Entonces, rápidamente, ¿qué es el temor? El temor es una reacción que hace huir de aquello que uno considera dañino, peligroso, arriesgado y que atenta contra nuestra vida, que desencadena angustia, dolor, afecciones físicas, emocionales, espirituales, deterioro de salud, te sube la presión, gastritis, úlcera, estrés, migraña. Alguna gente llega con insomnio, ansiedad y se suicidan. El temor te puede paralizar. Y vamos a ir hablando de los temores. Hay diferentes tipos de temor. Hay temores que son reales, no los podemos decir que no hay temores. Pero esos se fundamentan en una acción verdadera. Por ejemplo, cuando a uno lo asaltan, lo secuestran, hay un accidente, uno le da temor. Pero hay temores infundados. Miren, y la mayoría de temores son infundados por otra gente o por nosotros mismos. Entonces, el temor infundado puede ser puesto por alguien real que lo provoca o puede ser con alguien imaginario. ¿Cuántos teníamos miedo a la oscuridad cuando éramos niños? Solo 2, bueno. Entonces hay temores que son exagerados, ¿verdad? Hay algo que son temores exagerados, quiere decir algo que no provoca ningún riesgo o que tal vez es mínimo, pero nosotros creemos que ya se acabó el mundo, ¿verdad? Yo le decía a Helen que iba a poner un ejemplo. Miren, hay otro tipo de temor que se llama temor irracional.
¿verdad? El temor del anterior era exagerado, pero este es todavía peor, es un temor irracional. Primero, tenerle temor a situaciones que no son de riesgo o cuyas posibilidades son mínimas o cosas que ni han pasado, ¿verdad? Ni ha pasado y uno ya está con miedo. ¿Cómo es eso? La palabra preocuparse es de ocuparse de algo que ni siquiera ha pasado. Yo me recuerdo que con nuestros hijos, mira, no te vayas porque te va a pasar esto. Y si te vas, y entonces uno en la noche decía, ¿y a qué horas va a venir? Y con ese temor y ese miedo por los hijos, por los nietos, por los hermanos, por todo el mundo. Y entonces un día yo dije, no, Señor, ya. Yo me voy a acostar, voy a orar, te los entrego, Señor. Si regresan, qué bueno. Y si no regresan, quiere decir que tú te los llevaste. ¿Verdad? Y los pusiste a dormir un rato mientras nos juntamos después. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes niveles de temor también. Hay uno que se llama terror, otro que se llama horror, otro que se llama espanto, y otro que es peor, que se llama pavor, y otro es pánico. Imagínense qué niveles podemos manejar. Temor a la muerte, temor a enfermedad, temor al futuro, temor al fracaso, quedarse sin dinero. Y no hablemos de las fobias, ¿va? Fobia viene de fobia, quiere decir ese temor que paraliza. Miedo o pánico intenso que es incontrolable y paraliza y hasta uno se desmaya mejor, ¿va? Mejor yo me desmayo porque aquí ya no sé, ya no veo qué me va a pasar. Y a veces el desmayo puede ser como uno evita ser todavía estado en ese temor. Miren, tener temor a los lugares encerrados, la claustrofobia, ¿verdad? Que es temor a lugares cerrados, temor a las alturas, temor, la nictofobia, temor, dice, miren, pues les voy a hacer una definición que encontré ahí de temor el temor a la oscuridad, que se llama nicto, de noche, nictofobia. Dice, es un miedo irracional causado por una distorsionada y anticipada de los peligros que acechan en la oscuridad. Y entonces, pero eso, ¿quién nos lo infundó? La cultura, nuestros padres, nuestra familia, todos los cuentos que le contaban antes a uno de la ciguaná, el cipitiba, el sombrerón, y usted siga, ¿verdad? La Llorona, y la cultura, estamos, el cadejo, aquel lo veía a veces cuando salía de noche, con los ojos rojos y todo, ¿va? Pero, bueno, mejor no digo nada. Entonces, he oído decir también que dice que Dios no castiga. No te preocupes, hombre, si Dios no castiga. Vamos a ver. En Números 13, vamos a leer rápidamente. Rápidamente, y ustedes van a ver lo que hace el temor. Miren, lo voy a leer yo rápido, ustedes léanlo seguidito conmigo y voy a parar en los puntos. En el 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. El contexto ese era cuando Moisés escoge a los 12 espías. Pero yo había leído esto varias veces, pero miren qué terrible es esto. Ojo con lo que la gente les va a decir y con lo que Dios les va a decir. Dice, mas los jóvenes ya subieron. Dice, mas los varones que subieron con él le dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros y nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos hicieron la idea de que así lo estaban viendo los otros, pero los otros tenían miedo también de los israelitas, porque los enemigos de los israelitas sabían que ellos tenían un Dios poderoso. Y entonces los enemigos le temían no a los israelitas, sino que le temían al Dios de Israel. Entonces toda la congregación, fíjense pues, como que ahorita nos vinieran, ubiquémonos nosotros como que si fuéramos nosotros. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ni siquiera habían ido al lugar, ni siquiera habían ido a conquistarlo, pero ya empezaron a gritar y a llorar antes de tiempo. ¿Verdad? Y así nos pasa a nosotros. Dios le dice: mira, anda a tal lado. Imagínense que cuando Dios le dijo a Ananías: mira, anda a una calle que se llama La Derecha, y vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso, que arrasaba con los, ¿verdad? Y la mente humana dice, bueno, y luego que después de eso se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y miren, y ya empezaron a sacar el pasado. Iguales somos nosotros, ¿va? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense, a aquel solo les llegaron a decir: mira, hay una tierra donde fluye leche y miel, y el Señor ya nos la entregó, ya nos dijo que es nuestra. Pero nosotros empezamos a regresar al pasado. Y cuando le dice, mira, pone tu negocio, sé emprendedor. No, pero si es que mírate, que yo el negocio que tuve lo perdí. Imagínate que yo el carro que tenía me lo robaron, y empieza uno con el pasado. Él está diciendo: ve y toma lo que yo te he dado. Y luego le dice: ojalá muriéramos. Ni siquiera han ido a pelear y ya se están muriendo. Las abuelitas le decían: no te muras antes de tiempo, le decían a uno. Te estás muriendo antes de tiempo. Y entonces, y después de eso, en el 7, en el 3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Y no serían mejor volvernos a Egipto? ¿A ustedes no les ha pasado que cuando uno quiere emprender algo, va a haber otro que le dice: no, hombre, le dice, ¿para qué te vas a meter ahí? Si ahí solo te vas a meter en problemas. Miren, ni siquiera habían entrado, solo habían recibido un informe. Y el informe fue suficiente para que espantara a todo el mundo. Entonces, miren, pues, en el 5. Miren, pues, no, en el 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Por favor. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando somos cristianos, nomás pasa algo? ¿Qué queremos hacer nosotros? Regresar al mundo. Si estábamos mejor en el mundo, hombre. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Alguno de ustedes dijo algo así? ¿O solo yo? Es que eso está difícil, ¿verdad? Eso de no tomar y de no fumar eso sí está difícil. Eso de no tener lascivia, de no todo eso. Eso está difícil, va. Es mejor regreso. Pero miren, a mí me impresiona esto. Yo ahora lo leo con otro entendimiento. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Oigan, dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Cuando dije, qué liderazgo el que tenía Moisés y Aarón. Porque yo no hubiera hecho eso, pues. Yo hubiera sacado un látigo
y hubiera agarrado todos con el látigo, con un látigo aquí y con una lanza aquí. Y los hubiera ustedes miedosos, ni se han ido. Y están llorando, son unos llorones, miedosos, cobardes. Pero no, ¿qué liderazgo? ¿Qué clase de liderazgo? ¿Qué creen que se puso a hacer Moisés ahí? A interceder. ¿Por qué estaba intercediendo Moisés ahí? Porque él sabía lo que venía y cuando Dios se cansa, entonces yo creo que Moisés se empezó ahí. Dios, perdónalos, así como Cristo dijo, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Por favor, ten misericordia. Así como Abraham intercedió por Lot. Señor, ¿no será que habrá unos 50 ahí, 40, 30? Por uno que haya en Sodoma y Gomorra, Dios puede hacer grandes cosas. Y si nosotros somos el pueblo escogido por un grupo tan grande, ¿ustedes no creen que Dios va a hacer cosas grandes antes de que Él venga con nosotros? Vaya, oigan pues. Pero siempre hay algunos líderes, entonces, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, se rasgaron. Ellos hicieron algo un poquito diferente, ¿va? Se rasgaron las vestiduras como era una costumbre tanto dentro de los hebreos como de algunos, y se rompen las vestiduras, dicen, y hablaron con toda la congregación diciendo a los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto les dijo, yo no les hubiera dicho esto, pero Él les dijo, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo, o sea al hombre de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. De aquí sale ese dicho, eso es pan comido. Para si ustedes andaban buscando la referencia, aquí les dije, mire, estos son pan comido, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan algo difícil, pero Dios les mandó a hacer algo, ustedes digan, bueno, Señor, esto es pan comido para ti. Entonces yo voy a entrar. Miren, pero ¿qué hace la gente? En el 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, mire, Jesús es grande en misericordia, tardo para la ira, pero cuando ya se irrita. Entonces, de eso era lo que estaba intercediendo Moisés, diciéndole: Señor, por favor, no te irrites, no los extermines, por favor, aguántalas un poquito, sino que van a decir los egipcios, que van a decir a aquellos que tú creaste un pueblo para después aniquilarlo. Otro ejemplo, Moisés se va al monte a recibir las tablas de los 10 mandamientos. 40 días salió y vino el pueblo y empezó a presionar a Aarón. Y le fueron a decir a Aarón, ustedes pueden leerlo eso, ¿verdad? Ustedes saben la historia, lo presionaron, le dicen: mira, Moisés ya se tardó mucho, ¿verdad? Entonces mejor hagamos nosotros un Dios, porque ese ya no sabemos si va a regresar. Entonces Aarón tuvo miedo porque lo presionó el pueblo e hizo un becerro. ¿En qué cayó? En idolatría. Entonces vamos a hablar de la idolatría y de la superstición, que es en lo cual ha caído
consecutivamente del pueblo de Israel, y con lo que cae la iglesia o caemos la iglesia en diferentes estadios en los que hemos sido iglesia. Siempre hay aquella cosa, bueno, me regreso mejor cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, hicieron un becerro de oro. Ustedes ya saben la historia que pasó con los del becerro. El castigo fue no entrar a la tierra prometida. O sea que Dios sí castiga. Diferente, pero castiga. Entonces vamos a hablar de un tema bien importante que es la superstición. ¿Por qué? Porque la superstición ha contaminado a la humanidad desde el inicio, y porque provoca temor, y desafortunadamente también en la iglesia se ha infiltrado sutilmente y en otros casos muy abiertamente. Por ejemplo, aquí cuando ya esta gente se turbó y se descontroló de tal manera que ya querían matar a su líder, lo querían apedrear. Porque ahí la apedreada no era que le iban a tirar piedra poma, ¿va? Le iban a tirar piedras para matarlo. Entonces, porque hay temor, y el temor es por falta de obediencia, por falta de fe, y que lleva al desorden y lleva a hacer cosas totalmente irreverentes. Entonces, esta palabra superstición la vamos a tocar ahorita porque es lo que nos va a sacar del temor para esta enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Y dirán, no, yo no soy supersticioso. Yo le decía a Helen, mira, ¿sos supersticiosa? No, yo no, porque mi mamá no era supersticiosa. Yo le digo, mi mamá sí, pero yo no, porque yo pude estudiar más que mi mamá, y así creía yo, ¿va? Que la educación secular lo puede sacar a uno de algunas supersticiones. Pero yo conozco gente que tiene PhD, doctorados y todas las cosas, y son más supersticiosos que la bruja que está en la esquina de mi casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es superstición? Dice que superstición es cuando se otorga valor o poder sobrenatural a aquellas cosas que no tienen ese poder, pero trae temor, fascinación infundada, exagerada, irracional, que sucede por desconocimiento de Dios o por una mente carnal, y la Biblia lo llama idolatría. ¿Quién de ustedes ha comprado su numerito de lotería en el último año para decir, de repente le pego al gordo, ¿verdad? O yo mejor compro un numerito tal vez me saco una moto, o sea, ¿verdad? Y esas cositas uno las ve, ¿verdad? Y fíjense que Wikipedia, que todo el mundo consulta, vean que Wikipedia tiene una descripción que es secular, pero tiene sentido con lo que la Biblia dice. Dice, superstición es una creencia contraria a la razón humana, que atribuye una explicación mágica a la generación de fenómenos y procesos relacionados sin ninguna evidencia científica. A mí, hasta que no me traigas una evidencia científica, lo demás es hechicería. Y eso ayuda un poquito, pero eso no es todo. Porque a pesar de la educación y la ciencia, y a pesar de la cosmovisión judeo-cristiana, el catolicismo y todas las otras, en el mundo en general la superstición no ha disminuido. Según vi un artículo que dice que en el siglo XXI ya no deberíamos tener supersticiones, pero dice que ha aumentado la superstición. ¿Por qué? Porque la tiniebla trae superstición, ¿verdad? Pues no depende totalmente de la educación, sino de la cultura, que la cultura contamina espiritualmente por las cosmovisiones deístas, panteístas, politeístas, humanistas y la progresista, que es la que rige hoy. A pesar de la educación en Harvard, en Yale y otras universidades, esos tipos que son tan inteligentes, que tienen PhD, que construyeron esas universidades, porque esas universidades empezaron con el conocimiento de Dios
y no con el conocimiento humano, pero no saben distinguir un hombre de una mujer. Y nosotros queremos mandar a nuestros hijos, o inclusive hemos mandado a nuestros hijos a estudiar en lugares donde no saben distinguir un hombre y una mujer. Entonces, la cosmovisión, el deísmo. Miren, pues el deísmo es lo que anda ahorita, les voy a definir cuál es el deísmo, porque a eso nos estamos enfrentando. El deísmo es una postura filosófica, teológica y racionalista que rechaza la revelación como fuente del conocimiento divino y sostiene que la razón, oigan, que la razón empírica y la observación del mundo natural son exclusivamente lógicas, confiables, suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema, y usan frases como la naturaleza es creada por Dios. La naturaleza es Dios. Parte verdad y la mayor parte mentira. Entonces yo voy a orar al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de todo. Y si ustedes se dan cuenta, las culturas panteístas, politeístas, son las que están menos desarrolladas, ¿verdad? Hasta que llegó la cosmovisión judeo-cristiana, que fue la que empezó a quitar en Europa y todas las supersticiones, porque ahí veían brujas y todas las brujas de la escoba volando desde allá han venido, ¿verdad? No en escoba, pero en un 747 se vinieron y entraron a América en barcos y todo. Y vienen aquí, y aquí había otra cultura igual. Entonces, lo que permea la cultura es la cosmovisión, que quiere decir lo que uno cree que es la deidad que gobierna, ¿verdad? Entonces, el origen de la superstición no es nueva, se remonta hasta el inicio, hasta la Torre de Babel. Ahí empezó la rebelión de Nimrod. Nimrod Baal era el apellido, imagínense, Nimrod Baal, o sea, venía de los dioses de Baal. Y que esto es el origen de la hechicería que actualmente todavía existe y se exporta a todo el mundo por medio de la idolatría, que hasta la fecha existe todavía. Y también se menciona, se recuerdan en Apocalipsis, se menciona en la iglesia, en Éfeso, se habla de que aborrecían a los nicolaitas, en Pérgamo a la doctrina de Balaam, a los nicolaitas también en Tiatira. Y también ahí le dice, y que tú toleras el espíritu de Jezabel, que se dice ser profetiza, pero que enseña y seduce a sus siervos a fornicar. Entonces, todo esto es lo que tenemos que afrontar nosotros, mis hermanos, con sabiduría, con los 7 espíritus de Jehová, los que hablamos al principio. Esos 7 espíritus nos tienen que dar la inteligencia, la sabiduría, el poder, el consejo y el temor de Dios para enfrentarnos a esa cosmovisión que está allá afuera. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ese espíritu de Jezabel anda campeante también, no crean. En las iglesias hay manipulación, hay control, hay seducción, hay falsas doctrinas. Y entonces, otro ejemplo que tengo anotado a mí, el ejemplo, hablando de Jezabel, de Elías. Elías acababa de matar a 450 más 400 de los profetas de Baal. Vino Jezabel y solo lo amenazó, ni siquiera llegó con una espada y le dijo, mira, hoy mataste a todos, hoy yo te voy a matar, a vos te voy a cortar la cabeza así como se la cortaste a mis profetas. No, solo le mandó un mensaje, como los que le llegan a uno en celular. Mire, el diablo ahorita le puede mandar un mensaje directamente al celular. Y hay mensajes que son de temor, mensajes que son de confusión. ¿Y qué hizo? Se fue a esconder a una cueva.
Y entonces uno se mete a la cueva y no quiere salir. Se deprimió. Y le dice después a Dios: Señor, sería bueno que mejor me mataras. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho: Señor, mejor sí, hoy sí llévame? Ustedes nunca han dicho así. Solo yo entonces. Bueno. A veces uno dice: mira, esta situación es tan difícil que mejor llévame, Señor. Yo no aguanto eso. Pero todo lo que va a pasar en nuestras vidas es temporal, mis hermanos. Es temporal. Vamos a leer lo último. Aunque lo vamos a leer rápido, pero yo creo que es importante, porque si nosotros tenemos ejemplos bíblicos de lo que hace el temor, de lo que hace la desobediencia, de lo que hace la falta de fe, de lo que hace no tener un fundamento sólido de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Creo que vamos a 1 Samuel 4:1. Y lo vamos a leer rápido, pero es que es largo, del 1 al 22. Vamos a ver si me da tiempo. Y si no, como dice Helen, nos vemos el miércoles. Pero quiero terminar esto porque yo creo que esto vale la pena que lo leamos. Dice: y Samuel habló a todo Israel, dice. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, ¿vieron quién empezó? ¿Va? Los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Solo a 4,000, ningún muerto, solo heridos. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Imagínense que se empezó a quejar de que había sido Jehová el que los había herido delante de los filisteos. Le empezó a echar la culpa a Dios. Y él no sabía si era así. Y entonces dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esto sí era verdad. El arca del pacto con la presencia de Dios, sí. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, que era Ofni y Finés, que estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que hasta la tierra tembló. Oigan esto: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz tan grande de júbilo es esa en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron, ¿qué dice ahí? Miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? No dijo de los israelitas, sino que ellos no le temían a los israelitas, sino que le temían a los dioses, decían ellos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos tenían un antecedente que habían visto, que había marcado la historia. Entonces ellos se dieron ánimo y dijeron: oh esforzados filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. En la primera, 4,000 heridos. Aquí, 30,000 muertos. Y el arca de Dios fue tomada, y los muertos de los hijos de Elí, y fueron muertos también los hijos de Elí, Ofni y Finés. Bueno, no solo mataron 30,000, les quitaron el arca y se echaron a los hijos de Isaí, de Elí, perdón. Entonces, imagínense qué ganga, qué intercambios se echaron estos. Pero aquí,
Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre la cabeza. Y cuando llegó de aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas dadas a él, gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es esto? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos estaban oscurecidos de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí y le da la noticia. Y luego le cuenta todo lo que había pasado. Me voy a ir para terminar aquí. Entonces Elí se cayó, se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Entonces, miren pues todo lo que pasó por tomar una decisión que no era de Dios. Y al final sucede que la esposa llega, que estaba embarazada, y del susto dio a luz ahí a su hijo y le dijeron: no temas porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca del pacto y por la muerte su suegro. O sea, un combo se echaron gigante. Se murieron 30,000, se murió el suegro, se murió la esposa, todos. ¿Por qué? Y fue traspasada la gloria de Israel porque había sido tomada el arca. Pero ¿qué creen ustedes que pasó aquí? Hicieron una superstición de creer que la figura del arca, sin la presencia de Dios, y los jefes son los que tomaron la decisión sin preguntarle a Dios. Y a veces, no va a decir ustedes, yo pues porque solo yo me ha tocado. Yo he tomado un montón de decisiones y no le he preguntado a Dios. Y cuando las cosas me salen mal, digo: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Quién ha hecho eso? Solo yo, usted no, solo yo. Entonces, vamos a terminar aquí. Miren pues, lo que vimos en las Olimpiadas confirma el levantamiento del príncipe de Grecia con todos los dioses grecorromanos agarrados de las manos y los baales provenientes del príncipe de Persia, que ahí es donde se inició todo. La masonería, la brujería, la hechicería, los gnósticos, los rosacruces, todos por lo que hemos pasado ahí nosotros cercanos a eso, contaminación. Entonces, ¿qué es lo importante, mis hermanos? Va a venir una ola de contaminación y nosotros tenemos que estar preparados. Miren, Daniel 10, 20, 21. Busquemos ahí, pongan o me lo ponen ahí. Daniel 10, 20, 21. Hay una lucha. Dice: ¿sabes que he venido a ti, pero ahora tengo que volver a pelear por el príncipe de Persia? Y al terminar con él, vendrá el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. La concordancia, eso es para los israelitas que tenían que pelear. Está en Apocalipsis 17 la concordancia. Y luego Zacarías 9:13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha,
y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada valiente. Eso se lo estaba diciendo a los israelitas. Pero nosotros, que somos la otra contraparte de los hijos de Dios, el Señor nos pondrá como espada de valiente para que la batalla que Israel está peleando ahorita es física, pero también hay una batalla que se tiene que pelear de la cosmovisión judeo-cristiana contra esa cosmovisión griega que está en todo Occidente y también contra la cosmovisión que viene de Persia, de donde viene toda la idolatría y la superstición, que es la gran ramera que sabemos que va a caer en Apocalipsis 13. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al sacar a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de los gobiernos, de las naciones, los espíritus que todavía están, que son territoriales, se apoderan de nuevo de nuestra ciudad, de nuestra casa. Entonces, para terminar con esto aquí, no es que esos dioses, como hay un libro de Jonathan Cahn que dice El regreso de los dioses. Si ustedes pueden ver alguno de esos libros de Jonathan Cahn, El regreso de los dioses, o si pueden ver otro de Amir Tsarfati, que es una enseñanza que él da, que dice que Europa está lista, se llama Europa está lista, porque ya recibió toda la invasión y toda la contaminación que viene de Baal, y ahorita ahí es donde hay más hechicería, brujería, porque ahí el grupo de cristianos se ha reducido de tal manera que toda la otra, la tiniebla es tan grande y la luz es tan poca que no se ha podido. Nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón, y la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios nos está mostrando cuáles son nuestros posibles temores. Yo creo que nos paremos un momentito y que solo pongamos una música aquí de fondo. Porque mire, el Señor hoy nos quiere hacer libres de los temores infundados, inexistentes, exagerados. El Señor hoy nos va a mostrar, y quedémonos con dos cosas. Número uno, que a quien tenemos que temer es a Dios. Que Dios es el que nos va a enseñar el temor de Dios. Y que al mismo Jesucristo Él lo ungió con un espíritu de temor. Para que cuando Él viniera aquí a la tierra y fuera bautizado y fueran puestos los 7 espíritus de Él, Él iba a poder ir. Después de ahí del bautismo, Él se fue al desierto 40 días y ayunó. Y dice que regresó en el poder del Espíritu e inicia su ministerio en el poder de Dios. Así que yo voy a orar porque el Señor hoy les revele a ustedes, como me lo ha revelado a mí, cuáles son mis temores, pequeños, grandes, pasados, presentes. Que nos muestre en qué nos hemos contaminado hace años, recientemente, y que tengamos la sabiduría para limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, incluyendo supersticiones, ídolos ocultos que no han sido discernidos, que todavía tengamos, contaminación que tal vez en este momento todavía no nos ha afectado. Que el Señor nos revele contactos que hubiéramos tenido con la masonería. Si hubiera algún regalo extraño que le hayan hecho, anillos, cadenas, medallas, escapularios,
algo que usted tiene guardado en un lugar oculto en la casa, o que hayamos sido dedicados a santos, a vírgenes a través de nuestro nombre, que nos hayan dedicado y nos pusieron Juan o nos pusieron María del Socorro, María de Candelaria, María de alguna de las vírgenes, que es lo que se usa. Traumas que hayamos tenido, que nos hayan dejado temores profundos, que no se habían revelado. Participación en juegos de azar creyendo que son juegos y que no contaminan. Yoga, gurús. Hay cursos de negocios que incitan subliminalmente hacia la avaricia. Si hemos tenido temor a esa escasez continua que hemos tenido, también el Señor nos va a revelar todos aquellos momentos para pedir perdón por las veces que lo hemos negado. Que lo hemos negado por la conducta nuestra misma, o porque nos hemos avergonzado del Evangelio, porque hemos tenido temor a los hombres de predicar o defender el Evangelio, que no hemos tenido el celo suficiente. Hoy, Padre, revela todo lo oculto que hay, que salga a la luz. Como leímos que nada puede estar oculto, que todo va a salir a la luz. Padre, danos de nuevo sabiduría para pelear la buena batalla de la fe, de no negar la fe del Evangelio, para que tú no nos niegues delante del Padre. Padre, revela hoy, Señor, todo temor que todavía nos hace temblar. Padre, levántanos como esos guerreros valientes que creemos lo que Dios nos ha prometido. Ya la tierra prometida nuestra es la salvación. Padre, todo temor a la muerte, Señor, todo temor a la pobreza, todo temor al fracaso, Padre, en el nombre de Jesús, todo temor a lo que comeré, que vestiré. Dios te dice hoy: ¿no veis a los pajarillos del campo, a las flores? El Señor nos da el oxígeno gratis, la luz gratis. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que así como tú impartiste sobre el mismo Cristo Jesús, Padre, tú impartiste espíritu de sabiduría. Padre, yo te pido que el espíritu de sabiduría se revele y venga hoy a mis hermanos. Que esa sabiduría, Señor, los lleve al espíritu de inteligencia. Y que ese espíritu de inteligencia los lleve al espíritu de consejo. Y que ese espíritu de consejo los lleve al espíritu de poder. Para que podamos ser transformados y ser elementos de transformación. Y que ese nos lleve al conocimiento y temor de Jehová. Padre, yo sé que tú prometiste y ya hiciste un llamado al inicio y dijiste: ven, hijos míos, ven, siervos míos, el temor de Jehová os enseñaré.